en mi opinión, es uno de los hallazgos más importantes de la historia de la arqueología europea. El hallazgo empezó, como la crónica del descubrimiento, empezó por, como tantas veces ocurre en arqueología, fue un hallazgo casual. Se produjo, como ven ahí, el 19 de septiembre del año 91, un jueves. Esto viene al caso porque les voy a ir narrando día a día más o menos las novedades de los primeros días del descubrimiento, porque son muy significativos para luego entender cómo se pudo interpretar esto. Había un matrimonio alemán de excursionistas, Helmut y Erika Simon, de Nuremberg, que ven ustedes ahí en la imagen en la cumbre del Similaun, donde se hicieron esa foto. Entonces ellos localizaron un cuerpo humano que afloraba del hielo cerca del Hauslachhof, a nada menos que 3.210 metros de altitud, ¿no? De altura, perdón. Entonces, descendiendo desde la cumbre del Similaun, ellos localizaron una serie de grietas glaciares que les hicieron dar un rodeo, o sea que fue una casualidad. Si no hubieran estado esas grietas, probablemente no hubieran descubierto el cuerpo, por lo menos ellos. Tuvieron que dar un rodeo y pernoctar en el refugio de Similaun, que luego les enseñaré. Gracias a ello, al día siguiente se toparon con el hallazgo. Y es esa fotografía que ven ustedes aquí en la imagen, que fue la primera fotografía del hallazgo que hizo la propia Erika Simon en el descubrimiento del cuerpo de esta momia. El lugar, para que se hagan una idea de dónde se encontró esto, ese es el lugar donde se encontró la momia. Ya pueden ver ustedes el paisaje en invierno. Estamos en un territorio en los Alpes, en alta montaña, en un territorio muy hostil, muy complejo, muy difícil, como vamos a ver a continuación. Esto es una vista del yacimiento. El punto rojo marca el lugar donde se encontró la momia, en un periodo de deshielo, como ven ahí, donde hay mucho más, se puede ver mucho más las rocas y la topografía del yacimiento en sí. El matrimonio lo que hizo fue comunicar el hallazgo, porque en principio, hasta ese momento, nadie pensaba que era un hallazgo prehistórico, ni mucho menos ni siquiera arqueológico, sino se pensaba que era pues, simplemente el cuerpo de un montañero como tantos, ¿no? Se comunicó el hallazgo en el refugio de Similaun y entonces los propietarios informaron a su vez a la policía de Sölden y a los carabinieri de Senales. Luego les comentaré porque este hallazgo está en la frontera entre Austria e Italia y siempre vamos a andar nombrando nombres, incluso las mismas ciudades con nombre alemán y nombre italiano. El propietario del refugio visitó el yacimiento y no solo descubrió el cuerpo, sino que ya empezó a ver que había una serie de objetos, una masa de objetos de madera, de cuerdas, de hierbas, de restos de pieles, que ya indicaban que ahí había algo más, ¿no? Esto simplemente es para que vean, el punto rojo marca el lugar del hallazgo. Fíjense en qué lugar apareció el cuerpo, es un lugar verdaderamente hostil y muy complejo. Este es el refugio de Similaun, donde pernoctaron los descubridores. Este es el Hauslachhof y ahí ven ustedes esos cuerpos pequeñitos, son montañeros que van haciendo la ruta todavía en esta zona periódicamente, ¿no? Bien, el viernes, el día siguiente del descubrimiento, llega un equipo de rescate austriaco e intenta extraer el cuerpo y nada menos que emplean un martillo neumático. Ese procedimiento lo que hace es que daña la zona de la cadera izquierda, que lo vamos a ver en diferentes imágenes más adelante, veremos cómo se produjeron daños importantes. Empeoró el tiempo, que es característico en ese tipo de emplazamiento que han visto de alta montaña, empeoró el tiempo y tuvieron que abandonar. Sin embargo, un policía que había visitado el lugar con este equipo de extracción, digamos, recoge un objeto que se hallaba en las inmediaciones del cuerpo y nada menos que era un hacha de cobre prehistórica completa, como ven ahí, con el mango, con las tiras de cuero y ahí no se ve, pero tenía la pieza de cobre, el hacha de cobre enmangada, ¿no? Es decir, es un hallazgo extraordinario. Eso ya nos indicaba que ahí no teníamos un montañero sin más, sino que era un hallazgo muy significativo. No obstante, el padre del propietario del refugio se acercó e intentó sacarlo él. Ahí todo el mundo intentó sacar el cuerpo como pudo y todo eso produjo daños, sin duda ninguna. Esto es una imagen para que vean cómo aparecía el cuerpo en los primeros momentos. Está completamente, lo vamos a ver, desecado, arrugado, se congeló y ese congelamiento hizo que se desecara y se momificara de forma natural, porque no es una momia voluntaria, es una momificación natural. Ese mismo día, el viernes, hay dos montañeros
Reinhold Messner y Hans Kammerlander, que se encontraban por allí por casualidad, y entonces pues visitan el cuerpo, se acercan, ya fíjense que ya está mucho más descubierto, aparecía el cuerpo ya bastante descubierto, entonces hacen una serie de fotos y ellos mismos, por los materiales que ven ahí y un poco por el aspecto que les da, consideran que eso debe ser, como mínimo tiene 500 años de antigüedad, tenía muchos más, claro. Esto se refleja en la prensa rápidamente, aparece en la prensa local, como ven ahí, pero en realidad no sorprende mucho, porque si ahí les he colocado el dato, es un dato muy elocuente. El año 1991 debió ser un año bastante cálido, porque se descubrieron nada menos que 6 cuerpos en este tipo de entornos. 6 cuerpos que son los mismos que se habían descubierto en los 40 años anteriores. Es decir, que ahí hubo, como les decía, una conjunción de circunstancias climáticas más cálidas y de la casualidad de esos montañeros que habían pasado por esa zona, ¿no? El lunes siguiente aparece un equipo ya de extracción, que es el que consigue sacar finalmente el cuerpo, y acompañado de la televisión austríaca, que rodaron todo el proceso de extracción del cuerpo y de algunos de los primeros objetos que aparecieron en su alrededor. Esto es un metraje o un vídeo que lo tienen súper custodiado allí en el Museo del Alto Adige del Subtirol, donde se conserva la momia, que luego veremos, y no circula por ahí, son unas imágenes que son un tesoro, porque nos dan muchos detalles de lo que apareció y dónde apareció, ¿no? Los que trajeron esto eran doctores forenses de la Universidad de Innsbruck, y como pueden ver por las imágenes, los ven ahí pertrechados de pico y en fin, con no demasiado cuidado extrajeron el cuerpo, y eso también produjo algunos daños en la momia, ¿no? Y en ese momento empezaron a aparecer ya algunos objetos muy significativos, como este arco de madera completo, que luego veremos, e incluso ya una vez el cuerpo extraído del hielo, como ven ustedes ahí, se encontraba completamente desnudo, había perdido todas las vestimentas, el pelo también, que luego se encontró, todo eso se encontró debajo, pero sí que conservaba, ven ahí, en el pie derecho, uno de los zapatos se conservaba todavía in situ en el lugar, y ahí ven los daños que se produjeron en la cadera izquierda cuando emplearon el martillo neumático al principio para extraer el cuerpo, ¿no? Los trabajos de investigación iniciales corren a cargo de Konrad Spindler, es el primer investigador que se dedica a estudiar este hallazgo. Konrad Spindler era profesor en la Universidad de Innsbruck, y a partir del 24 de septiembre ya empieza a estudiar el hallazgo, y a partir de los materiales que son muy elocuentes, como este hacha de cobre, ven ustedes ahí ya el hacha de cobre perfectamente, y algunos otros materiales que se encontraron con la momia, ahí ven lo que les decía, el zapato derecho in situ, en la pierna, todavía en el pie. Entonces, con esos materiales ya les empiezan a dar una cronología aproximada de por lo menos 4.000 años. Tenía 1.000 años más, como se descubrió posteriormente, pero ya parecía claro que eso era un hallazgo prehistórico y, por tanto, a partir de ese momento, el hallazgo adquiere una dimensión espectacular, porque era el cuerpo humano más antiguo que se había encontrado así de completo y con tantas evidencias en toda Europa, en toda la historia de la arqueología europea. El fruto de todo ello es el primer libro que se publica en 1993 a cargo de Konrad Spindler, que fue traducido nada menos que a 11 idiomas, fue traducido también al español en Círculo de Lectores. Yo por aquel entonces era un joven doctorando, que estaba, entonces sí que era joven, no ahora, un joven doctorando, y me fui de cabeza a comprar el libro y me lo devoré porque venían unas imágenes, recuerdo, fabulosas, unas fotos a color, y en fin, más o menos se recogían las evidencias de lo que había hasta ese momento. Comienzan los trabajos ya de restauración, tanto con el cuerpo como con las pertenencias, que veremos ahora con detalle, pero el 25 de septiembre se descubre en el lugar otro de los elementos que llevaba este individuo, que más adelante lo veremos con detalle, que es un carcaj completo, que ven ahí, un carcaj completo hecho en piel de cierva y madera de avellano, donde había metidas pues un paquete de flechas, solo 2 de ellas terminadas, que eso lo veremos más adelante, ¿no? El 26 de septiembre, es decir, una semana después del hallazgo, la prensa vienesa bautiza al individuo. Ya saben que esto es una cosa que les gusta mucho a los periodistas, el ponerle un nombre a alguno de los, ya sea a los fósiles o a los hallazgos, como este caso de este cuerpo, esta momia de este periodo, y le pusieron el nombre de Ötzi en referencia al Ötztal, que es el valle de Ötz, que es un lugar próximo al hallazgo, ¿no? Y por eso nosotros hablamos ahora de Ötzi o de Otzi, que es como lo denominamos habitualmente, ¿no?
El día 27 los arqueólogos siguen recuperando objetos, una serie de objetos de madera, de piel, de restos vegetales, elementos que acompañaban a este individuo, pero nuevamente el tiempo empeora, caen unas nevadas copiosas y tienen que interrumpir los trabajos. A partir de ese momento se empieza a extender ya el rumor de que el hallazgo está en realidad en territorio italiano. Hasta ahora no sé si se han fijado, pero todos los investigadores que habían intervenido ahí, y la policía, etcétera, todo el mundo que había intervenido eran austriacos. Es decir, se asumía que eso estaba en territorio austriaco. Había ido todo a Innsbruck o tal, o luego se fue a Mainz, como veremos a continuación, pero realmente era territorio italiano. Y ahí empieza a haber un litigio. Era como les he puesto ahí, solo por 92 metros y 56 centímetros está en territorio italiano, pero está en territorio italiano. Por eso la momia, como vamos a ver, está en Bolzano, está en una ciudad italiana. Bien, el 3 de octubre se trasladan los restos, parte de los restos, a la Universidad de Mainz para ir efectuando los análisis pertinentes, y hay otro equipo de arqueólogos que vuelve al lugar del hallazgo y empieza otra excavación arqueológica, otra campaña breve, que se interrumpe nuevamente 2 días después. Ya ven ustedes que las condiciones tan difíciles en las que se tenía que trabajar en este lugar, ¿no? Porque viene el mal tiempo, entonces se recuperan restos de una capa, lo que se denominaba entonces una capa, veremos que ahora se interpreta de otra manera según los últimos estudios, que ven ahí un poco en la fotografía, ven las características de esa capa, de ese tejido hecho con hierbas, impermeable, que llevaba este individuo. Y se recuperan también otras piezas de cuero, restos de pieles de la vestimenta, que luego todo eso se reconstruirá, como vamos a ver a continuación, restos de madera, etcétera, etcétera. El 10 de agosto, ya con condiciones climáticas mucho más favorables, se plantea otra campaña de excavación donde se tienen que eliminar nada menos que 2 metros de espesor de nieve que cubrían el lugar del hallazgo, y a continuación se desarrolla un proceso de recuperación, de cribado, de recogida de las evidencias arqueológicas mucho más detallado, en el curso del cual aparecen, pues como ven ustedes ahí, restos de hierbas, de musgo, de ojos, pequeños elementos, carbones, pelos, bastantes restos de pelos de la cabeza y de la barba de este individuo, e incluso una uña, que lo ven ustedes ahí, una uña que las uñas dicen mucho sobre la salud de un individuo. Bien, pero también se descubrió algún elemento todavía más importante, que es eso que ven ustedes ahí, que es un gorro de piel de oso, que estaba debajo del lugar donde estaba la cabeza del individuo antes de que los trajeran, es decir, que lo llevaba puesto, evidentemente, y cayó hacia el fondo, ¿no? En el proceso de descomposición del cuerpo. Como ven, esta es un poco una topografía muy general de dónde se encontró el cuerpo y dónde se encontraban algunas de sus pertenencias. Estos datos van a ser interesantes al final de la charla, cuando me refiera al estudio que han hecho últimamente, el estudio casi criminológico de qué pudo ocurrir ahí con este individuo, ¿no? Ahí ven el carcaj, aquí ven el hacha, la mochila que llevaba, que luego veremos, es decir, que esos objetos estaban bastante distanciados de dónde se encontró el cuerpo del individuo, ¿no? El lugar, como les he comentado, es un lugar complicado, tanto geográfica como políticamente. Geográficamente es un lugar complicado porque es un lugar de alta montaña donde efectivamente los momentos en los que se puede trabajar son escasísimos y las condiciones en las que se tienen que trabajar son muy difíciles, ¿no? Eso llevó a que fuera un trabajo pues interrumpido continuamente, como hemos visto en el curso detallado de los acontecimientos, ¿no? Además, es un lugar políticamente complejo también, porque es un lugar que siempre ha estado en litigio. No voy a entrar mucho sobre ello porque no es el asunto de esta charla, pero probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Es un lugar que siempre ha estado en litigio entre Italia y Austria, ¿no? Incluso hay hasta con conflictos bastante recientes, ¿no? De hecho, los austríacos lo denominan a toda esta región el Südtirol, el Tirol del Sur, un nombre de tipo cultural, por así decirlo, es decir, la parte sur de una comarca típica, el Tirol, de su país, y sin embargo los italianos lo llaman el Alto Adige, o el Alto Adigio, es decir, una denominación de tipo geográfico, ¿no? Para un poco esconder el asunto cultural, ¿no? Bien, inmediatamente que esto se reconoció como un hallazgo prehistórico, apareció en toda la prensa. Fue portada, como ven ustedes ahí, no solamente de diarios y de periódicos austriacos e italianos, sino nada menos que fue portada de Time o de Stern o de National Geographic, es decir, tuvo una repercusión muy importante el hallazgo. Y esta repercusión no solo se tradujo en la prensa, sino que también tuvo, digamos, unas consecuencias muy importantes a nivel turístico en toda la región.
hasta el punto que llevó todo ello a la creación de un museo, que es el Museo Arqueológico del Alto Adigio o del Subtirol, tiene las dos denominaciones, como todo aquí, en Bolzano. Bolzano es una ciudad, una de las ciudades más importantes de la zona, de esa comarca, digamos, donde se encontró el hallazgo, y en territorio italiano, evidentemente. El museo, como ven ahí, se creó en el año 98. Esta es una foto del día de la inauguración, que fue todo un acontecimiento para la zona, y desde luego es uno de los atractivos, por no decir el atractivo número 1 turístico que lleva a la gente allí, es el visitar este museo y visitar esta momia, ¿no? Evidentemente, para preservar el cuerpo adecuadamente, se tuvo que construir una cámara frigorífica a una temperatura de 6 grados bajo cero y una humedad del 99%, una cámara frigorífica con toda clase de medidas de seguridad, con una serie de baterías por si se va la luz, una serie de medidas de seguridad tremendas, que llevó, como ven ustedes ahí, a nada menos que a 1.600.000 euros. Costó solamente la cámara frigorífica esta. Antes lo veía uno por un agujerito muy pequeño, pero ahora lo han hecho mucho más grande, como ven ahí, es maravilloso. Se puede uno acercar allí a pocos centímetros, separado solo por el cristal, y se puede apreciar perfectamente las características de esta momia que vamos a ver ahora en fotos. Bien, regularmente el cuerpo se rocía con vapor de agua estéril y se toman muestras en diferentes puntos de la cámara que se analizan en busca de patógenos para evitar en todo momento que se deteriore y mantener las circunstancias y las condiciones de preservación de este hallazgo único, ¿no? Bien, también les he traído aquí un proyecto que no está realizado, precioso, como ven ustedes ahí, de un nuevo proyecto de museo que se va a hacer en Bolzano, en una montaña que hay sobre la ciudad, en Virgolo, el Virgel, depende de la denominación italiana o alemana. Y en ese museo se va a custodiar la momia y sus pertenencias, y van a dejar el museo actual para exponer otros materiales muy interesantes que tienen sobre la arqueología de la región, que ahora mismo quedan completamente eclipsados y no pueden ser exhibidos por la presencia de este hallazgo tan importante. Por supuesto, todo esto tuvo un reflejo, un impacto enorme en numerosas publicaciones divulgativas, como ven ahí, guías, cómics, cuentos infantiles, ilustraciones de todo tipo. Incluso, como ven ahí, el actor hollywoodiense Brad Pitt exhibe, no sé por qué, pero exhibe en su brazo izquierdo la silueta o el tatuaje de la silueta del cuerpo de este individuo. Es decir, que tuvo un impacto a nivel global muy importante. Por supuesto, hay toda clase de merchandising que se puedan ustedes imaginar, de toda clase de juguetes, gominolas, mochilas, etcétera. Es decir, toda la comarca vive un poco del hallazgo tan significativo. Miles de documentales, son innumerables. Si hacen ustedes una búsqueda en Internet o en YouTube, pueden encontrar miles de documentales sobre este hallazgo. Además, se organizaron exposiciones temporales, en concreto una exposición temporal que estuvo circulando por varios países, que también llegó a España y que se llamaba Otzi, el hombre que vino del hielo, estuvo en Madrid en el año 2009 con un récord de visitantes en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, en Alcalá de Henares, un récord de 30.000 visitantes, que no ha habido nunca más. Por supuesto, estuvo aquí en Valencia en el año 2011, en Barcelona en 2012, etcétera, etcétera. Hay que decir que en esta exposición no vinieron ni el cuerpo, evidentemente, ni los objetos, por razones obvias, pero sí que vino una gran cantidad de información, de reconstrucciones, etcétera, tal y como se conocían entonces. En el año 2017 incluso se hizo una película que aquí en España, a cargo del director Félix Randau, se estrenó en España en el Museo Arqueológico Nacional, y el Museo Arqueológico Nacional tuvo la amabilidad de invitarme a mí como maestro de ceremonias, y ahí estuvimos entrevistando con el público y haciéndole preguntas al director, y fue una experiencia muy enriquecedora, que está también en el canal de YouTube del Museo Arqueológico Nacional. Bien, además, los célebres artistas que quizá conozcan ustedes por otras reconstrucciones que han hecho de otros fósiles de la evolución humana, Adri y Alphonse Kenis, hicieron una reconstrucción muy verídica, muy realista, que vamos a ver en el PowerPoint, en la presentación, a lo largo de la presentación varias veces, a partir de todos los datos científicos que se iban conociendo del estudio de la momia. El impacto científico que tuvo este descubrimiento fue espectacular, hasta el punto de que, como ven ahí, se creó incluso un instituto del estudio de las momias en Bolzano, que yo también tuve el privilegio gracias a la amabilidad de su director, Albert Zink, y de las investigadoras Valentina y Alice, que tuvieron la amabilidad de enseñarnos todo el centro de investigación.
Se fundó solamente para estudiar la momia de Otzi, pero una vez terminados los estudios principales, ahora mismo es uno de los pocos lugares que hay en Europa donde se dedican exclusivamente al estudio de momias de diferentes lugares, también hacen paleogenética, etc. Bien, actuaron más de 60 equipos científicos en el estudio de este hallazgo tan increíble. Por ejemplo, los restos de pelo, como les he puesto ahí, fueron analizados por la Oficina Federal de Policía de Wiesbaden y por el German Wool Research Institute en Aquisgrán, en Alemania. La uña se mandó a Chieti, etcétera, etcétera. En Mainz, como ya les he dicho antes, el impacto científico fue espectacular. Son innumerables las publicaciones científicas, no se pueden, prácticamente nadie yo creo que haya recopilado la cantidad enorme de publicaciones científicas en revistas de alto impacto, sobre todo el conjunto de trabajos que se han hecho sobre este hallazgo, ¿no? Fruto de muchísimas investigaciones a cargo de excelentes equipos científicos de toda Europa, muchos austriacos e italianos, pero también de otras partes de Europa. Entonces, mi misión aquí, un poco atropelladamente, es ir corriendo y resumirles todo esto en muy poco tiempo, ¿no? Bien, lo primero que se estableció fue la cronología de la momia. Lo primero que se hizo es aplicar el método de datación de carbono 14. Ya se sospechaba que la momia era del Calcolítico, la edad del bronce, por la propia hacha, pero se aplicó el carbono 14 a los restos del cuerpo del individuo y se descubrió que tenía una antigüedad entre el 3300 y el 3100 a.C. Esta cronología se volvió a corroborar con más de 80 dataciones de carbono 14 que se realizaron sobre distintas muestras de los artefactos y los elementos que se encontraron con él, y también de restos botánicos que se recuperaron en el curso de esas intervenciones arqueológicas que se realizaron en más de 50 especies distintas, se descubrieron en esos trabajos. Bien, vamos a resumir un poco las investigaciones que se realizaron sobre este hallazgo, dividiendo entre las investigaciones que se realizaron sobre el cuerpo, las investigaciones que se realizaron sobre sus pertenencias y las investigaciones que se realizaron sobre el lugar del hallazgo. Bien, sobre el cuerpo, como tienen ahí, se trata del cuerpo humano preservado más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha en Europa. El mejor preservado y el más antiguo que se ha conservado hasta ahora en Europa, ¿no? Y se conservó, como les decía antes, porque el hielo lo que hizo fue desecar el suelo y deshidrató el cuerpo. Y eso es una de las maneras mejores de momificar un cuerpo, es deshidratarlo, quitarle efectivamente buena parte del agua, ¿no? Los estudios forenses pronto identificaron, como les he puesto ahí, las características básicas de este individuo. Se trataba de un varón de unos 45 años de edad aproximadamente, una estatura en torno a unos 60 metros, aunque la momia mide 1,54 porque, como os he dicho, está encogida. Más aún, más elocuente ese encogimiento se ve en el peso, porque se estima que llegó a pesar unos 50 kilos en vida y la momia ahora pesa 13 kilos solamente. Tenía el número de pie de 38, todos sus órganos vitales se conservaban perfectamente, el cerebro, las vísceras, todo perfectamente, el contenido de su estómago, de su intestino, que ha dado una información valiosísima, como veremos después. Sabemos que tenía ojos marrones, pelo ondulado del mismo color, de longitud media, que tenía barba, grupo sanguíneo 0, también era intolerante a la lactosa. Esto es un dato muy interesante porque en este momento en Europa la mayor parte de poblaciones todavía eran intolerantes a la lactosa. Digamos que la capacidad de los humanos de ingerir leche y productos derivados, pero sobre todo leche fresca, se debe a una mutación genética que se extendió en estos momentos por buena parte de Centro Europa y que fue seleccionada naturalmente, digamos, proporcionó a las personas que tenían esta mutación ventajas adaptativas sobre el resto y, por tanto, esta mutación fue seleccionada por la naturaleza y tuvo un éxito tremendo. Y aparejado con todo ello, tenemos lo que se ha dado en llamar en arqueología, y quizá a alguno de ustedes les suene, la llamada revolución de los productos secundarios, todo el conjunto de innovaciones tecnológicas que se produjeron en este momento en relación con el uso secundario de los animales, entre otras cosas para aprovechar su leche y sus productos derivados, ¿no? Bien, sabemos que presentaba diferentes patologías, pero aunque les voy a relatar ahora todas las patologías y padecimientos que tenía, no piensen que era un pobre desgraciado, sino que esto era un poco la línea común a cualquier persona en esa época, ¿no? De hecho, su genoma nos dice que tenía una predisposición genética a padecer enfermedades coronarias y, de hecho, como se pudieron observar sus arterias, se vio que tenía calcificaciones vasculares, pero bueno, era un hombre de 45 años, pues es algo bastante habitual, tampoco es una cosa...
Tenía, por supuesto, predisposición a la alopecia androgénica, que también es algo que padecemos muchos y que tampoco es una cosa muy extraña. Y esos mismos análisis genéticos localizaron abundantes restos del genoma de Borrelia burgdorferi, que es el patógeno que se asocia con la borreliosis de Lyme, que es la enfermedad que se desarrolla con la picadura de la garrapata. Tampoco ninguna sorpresa. Entre gente que trabaja habitualmente con ganado, pues es normal que tengan esto, ¿no? Tenía artritis y en su estómago sabemos que tenía el Helicobacter pylori, cosa que también es muy frecuente hoy en día y entonces mucho más, como pueden imaginar, ¿no? También sabemos que, por los estudios que se ha hecho del contenido de sus intestinos, que tenía parásitos intestinales, también algo completamente normal en aquella época, conviviendo con el ganado, en fin, con condiciones higiénicas, como pueden imaginar, muy diferentes a las nuestras, ¿no? También había, por supuesto, entre los restos de su pelo, fragmentos de piojos, también absolutamente normal, algo que no nos tiene que sorprender en absoluto para un hallazgo prehistórico. Sus pulmones estaban ennegrecidos por la acción del humo, de los hogares, de los fuegos, tampoco es nada extraño, porque eso era la manera que tenían ellos de calentarse y de tener luz en sus poblados, y tenía varias fracturas de costillas soldadas a lo largo de su vida, tampoco nada sorprendente. Como tampoco es sorprendente la enorme cantidad de patologías orales que tenía caries, algún traumatismo, un notable desgaste, también eso es algo muy frecuente en la prehistoria, y una importante periodontitis con algo de pérdida de hueso alveolar. Eso también es normal en personas ya de una cierta edad y más en esa época, ¿no? No tuvo, esto sí es una peculiaridad, no tuvo ninguna de las 4 muelas de juicio ni el par duodécimo de costillas. Esto es un rasgo genético peculiar que tenía él, pero que tampoco tiene mayor cuestión. Y tenía un diastema, una separación entre los incisivos superiores, que también es un rasgo que tienen algunas personas, de unos 4 milímetros en su caso. Aquí les he puesto algunas imágenes simplemente para que aprecien el grado de preservación tan espectacular de sus manos, de sus pies, para que vean simplemente en estos detalles la cantidad de información que se ha podido obtener de este individuo. Uno de los hallazgos más sorprendentes que se produjeron en este momento, cuando se empezó a examinar la momia, es que tenía una serie de tatuajes. Esto fue una cosa sorprendente, pero que tampoco es, bueno, tiene también su lógica en sociedades tradicionales, ¿no? El estudio se realizó por Marcos Amadelli y su equipo en el EURAC, en el Instituto de Momias que les comentaba antes en Bolzano, publicado en 2015, como les he indicado allí. Se descubrieron 61 tatuajes en total. La mayor parte son pequeños trazos cortos, algunos de ellos unas cruces, unos motivos cruciformes, y se realizan con pequeños cortes o pequeñas puntuaciones, digamos, o pinchazos que se rellenan de carbón molido, más o menos en forma similar a cómo se hacen los tatuajes todavía hoy, solo que con tinta, ¿no? Se reparten, como les he puesto ahí, en 19 grupos. Y la mayoría de ellos están por todo el cuerpo, pero la mayoría de ellos están en las articulaciones y la zona lumbar. Entonces, por esta razón, también hay algunos, como les he puesto ahí, en el pecho, pero la mayor parte están en las articulaciones y en la zona lumbar. Entonces, por esa razón y por los indicios de artritis y artrosis que tenía este individuo, pues se supone que probablemente eso es al menos lo que proponen estos autores, esos tatuajes, más allá del significado simbólico que pudieron tener, que lo pudieron tener y lo debieron tener sin duda, pudieron corresponder a algún tipo de tratamiento casi médico, ¿no?, de acupuntura o de algo similar para calmar los dolores que tenía este individuo en esas zonas, ¿no? Ahora les voy a poner algunas imágenes donde van a observar alguno de estos tatuajes, de estos pequeños trazos cortos. Hay 2 elementos singulares que son la cruz esta, el motivo cruciforme que tiene en la rodilla, y en la zona de la muñeca, que aquí lo veremos, estos 2 trazos que estos son los grupos de trazos que hay en la zona lumbar, esta es la zona de la rodilla, ese que ven ahí es un muestreo hecho para estudiar precisamente por los científicos, para estudiar la composición de estos tatuajes, y ahí ven este que quería destacarles ahora de la muñeca, que sí que podría tener un sentido casi como una imitación de una pulsera o algo similar, porque está justo en un lugar muy concreto, ¿no? Estas son otras imágenes de estos mismos tatuajes, y ahí ven el detalle de la zona esa tan deteriorada de la cadera izquierda que se estropeó en el momento del hallazgo. Bien, también se han hecho muchísimas investigaciones, como pueden imaginar, en toda la cantidad de pertenencias, de objetos que le acompañaban a este individuo. Se han documentado nada menos que 18 tipos de madera diferentes y en torno a 70 artefactos entre todo lo que se ha recuperado, ¿no?
Empezando por el catálogo, va a ser un catálogo extenso, pero iré rápido, pero son unos objetos maravillosos que merece la pena verlos. No les digo nada, verlos in situ es un espectáculo, se los recomiendo desde luego. En primer lugar tenemos un puñal de 13 centímetros de longitud con una hoja de sílex que viene de la zona del Trentino, la zona del lago di Garda. Tiene una empuñadura de madera de fresno y estaba atada con una serie de tendones de animales y colgaba de un cinturón, que luego veremos, que llevaba este individuo mediante una pequeña cuerda, ¿no? Este puñal estaba, como ven ustedes ahí, enfundado en una vaina, esta vaina de aquí, que está hecha con, como ven ustedes, fibra de tilo, o sea, un entrelazado vegetal de fibra de tilo. Y como ven ustedes ya en la imagen del puñal, la punta estaba rota, ya estaba, no se rompió en el hallazgo, ya la llevaba él rota y había sido reafilado varias veces. Este tema es un tema muy interesante que retomaremos después. El arco que llevaba un arco completo, sin embargo estaba inacabado. Eso es otro de los grandes enigmas de este descubrimiento. Llevaba un arco completo, pero estaba inacabado. Era un arco hecho en madera de tejo de 1,82 metros de longitud, era un arco importante, pero no solo no tenía el tendón de animal que esperamos que tenga todo arco para disparar, sino que ni siquiera tenía, como ven ustedes ahí, las hendiduras necesarias para introducir el propio tendón del animal y, por tanto, tener un arco operativo. Pero es que no solo eso, si uno ve con detalle el arco, se darán ustedes cuenta que no está terminado, porque normalmente los arcos se acaban puliéndolos y se quedan perfectamente pulidos. Sin embargo, ahí ven perfectamente las huellas del instrumento que se utilizó para tallarlo, que probablemente fue la propia hacha de cobre que llevaba, porque se ha hecho un estudio experimental que demuestra que encajan perfectamente esas huellas y esos patrones con la propia hacha de cobre que él llevaba. Es decir, parece que el arco se lo fabricó él mismo o se lo estaba empezando a fabricar él mismo cuando subió hasta aquel lugar y murió. Este es el carcaj de piel de ciervo que les enseñé anteriormente en el momento de su descubrimiento, también con unas varas de madera de avellano, cosido con tendones y con cuerdas. Otro hallazgo absolutamente espectacular, como pueden ver, no tenemos esto absoluto en ninguna parte. Y dentro aparecieron 14 flechas de madera de viburno, que es un arbusto, pero solamente 2 de ellas, y esto es otra cosa sorprendente, solamente 2 flechas estaban operativas, es decir, tenían su punta de sílex colocada en el extremo distal, pegada con, como les he puesto ahí, con resina de abedul y con una serie de cordaje que lo sujetaba al astil. Y también tenían una serie de plumas de aves silvestres que estaban colocadas, evidentemente, para facilitar el vuelo de la flecha, ¿no? Dentro de ese carcaj, además, aparecieron otros objetos, en concreto estos que les enseño aquí, 4 fragmentos de asta de ciervo atados, digamos, o unidos por una serie de fibras vegetales, una punta hecha en asta de ciervo y tendones de animales también, y también una cuerda cuidadosamente plegada. Todo eso estaba metido dentro del carcaj. Son objetos que él llevaba ahí, que metió apresuradamente y que pensaba que le podrían servir en su periplo. Por supuesto está la maravillosa hacha de cobre, que ya les enseñé un poco antes, pero ahora la vamos a ver mucho mejor. Es una hacha de cobre que tiene un mango de madera de tejo, mide unos 60 centímetros de longitud y el elemento de cobre estaba unido al mango de madera con resina de abedul también y tiras de cuero. Este hacha es una hacha muy significativa porque indudablemente es un objeto que no todo el mundo tenía, ni siquiera lo vemos representado en las tumbas de la época en la zona ni en otras zonas de Europa, aparece habitualmente. Es un elemento, digamos, suntuoso, no está al alcance de cualquiera. Y este hacha, sin embargo, sabemos que fue utilizada, intensamente utilizada y reparada varias veces. Otro elemento que también sorprendió mucho fue la cronología, porque una vez que sabemos la datación del individuo entre el 3300 y el 3000, pues podemos decir que es el hacha de ese tipo, el hacha de cobre más antigua que se ha descubierto en toda la región. La metalurgia en la región se pensaba que era sensiblemente posterior. Entonces, este hallazgo nuevamente nos hizo darnos cuenta de que la metalurgia en esa zona pues era mucho más antigua de lo que se suponía, ¿no? Otro objeto también muy interesante que llevaba este individuo eran 2 recipientes cilíndricos de 15 y 18 centímetros de diámetro y unos 20 de altura que estaban hechos con corteza de abedul. Uno de ellos, además, estaba ennegrecido por dentro y conservaba unos fragmentos de carbón.
Probablemente estos recipientes lo que eran una especie de braseros, de pequeños braseros, donde lo que hacía este individuo era llevar una serie de brasas calientes envueltas en hojas de arce, que también se han descubierto y se exhiben en el museo, maravillosas hojas perfectamente conservadas, y envueltos ahí se mantenían calientes esas brasas y eso le permitía hacer fuego de una manera rápida, algo que era muy importante para la supervivencia en un entorno como aquel, ¿no? Esto es una reconstrucción de cómo sería uno de esos recipientes en su momento. También se recuperaron restos de una mochila enorme de casi 2 metros de longitud, que estaba hecha con piel, la piel desapareció casi toda, pero conservamos muy bien el armazón en madera de avellano, en forma de U, como ven ahí, y con unos listones paralelos. Se exhiben normalmente 2, pero hay un tercero que pronto lo van a añadir a la exposición, porque en las investigaciones que se están haciendo sobre este individuo y sus pertenencias se ha descubierto que también iba ahí. Y también, como ven ustedes, en la parte inferior derecha se descubrió también una redecilla cerca de la mochila, una redecilla enrollada que quizás se utilizó para cazar animales pequeños o pájaros. Esto es una reconstrucción de cómo sería la mochila en su momento de uso, ¿no? Bien, también llevaba este individuo, entre los múltiples objetos, voy deprisa, pero merece la pena que los vean porque son objetos muy interesantes que jamás los encontramos en ningún tipo de tumba o contexto arqueológico. Llevaba un retocador hecho de madera de tilo de unos 12 centímetros de longitud, que también, como ven, tiene un rehundimiento en la zona superior porque ahí iba atado con una tira de cuero y lo llevaba atado y colgando del cinturón también. La punta está hecha con asta endurecida al fuego y un estudio reciente, en 2018, de Birer y otros autores, ha demostrado que se usó intensamente como retocador lítico. Retocador por presión. Esto no sé si alguna vez lo han visto ustedes, cómo se hace el retoque por presión sobre un elemento de sílex, se presiona con algo muy duro y eso hace que salten como pequeñas escamitas, pequeñas lascas, y así va tallando uno, sobre todo, por ejemplo, puntas de flecha como las que llevaba, ¿no? Bien, también llevaba un pequeño kit medicinal. También, como ven, esos 2 fragmentos de hongos, unos hongos que han sido identificados, Pictoporus betulinus, que es un hongo que tiene propiedades antisépticas y antibióticas y también tóxicas para los parásitos intestinales. Probablemente, eso como ven, los llevaba atados con unas tiras de cuero y nuevamente colgando de su cinto. Entonces, eso lo utilizaba él, probablemente cortaba unos trocitos y los cocía con agua o se los añadía a su comida y eso era un kit también de supervivencia o de medicinas que llevaba este individuo. También se encontró este enigmático objeto que, como ven, es un disco de piedra, de mármol dolomita, que ven en la parte inferior, con una perforación en el centro, de la cual salen una serie de tiras de cuero retorcidas, enrolladas sobre sí mismas, que forman una especie de borla. Y este objeto se ha interpretado como una especie de elemento para la caza que iría sujetado al cinturón y de cada una de esas tiras probablemente podría llevar atado a algún animal pequeño o pájaro que hubiera cazado y los llevaba consigo, los llevaba atados hasta que pudiera procesarlos y, en su caso, consumirlos, ¿no? Por supuesto, se ha conservado absolutamente toda su ropa y entonces se ha descubierto que, como ven ahí en las diferentes reconstrucciones que se han hecho, llevaba un equipo de alta montaña perfectamente preparado. Sabía muy bien dónde estaba, sabía muy bien dónde iba y estaba perfectamente adaptado. No era la primera vez que iba allí, por supuesto. Y llevaba, como vamos a ver ahora, empezando por el calzado, llevaba unos zapatos hechos de cuero que fueron reparados muchas veces, que tenían suelas de piel de oso y una cubierta de piel de ciervo y estaban rellenos de multitud de hierbas. Se han hecho estudios de tipo experimental replicando ese tipo de zapatos y usándolo en contextos de nieve y de hielo y son magníficos, funcionan perfectamente, ¿no? Además llevaba una especie de leotardos o leggings de unos 65 centímetros de longitud que le cubrían las pantorrillas y parte del muslo, pero no todo el muslo, y que iban enganchados, como ven ustedes en la parte superior, con esas tiras, iban enganchados pues, al cinturón, a la faltriquera, lo que llevaba en la cintura. Y por la parte inferior iban sujetos a los zapatos con unas tiras de piel de ciervo en la zona del empeine. Como ven, estaba todo pensado perfectamente para que estuviera aislado todo del frío lo máximo posible. También llevaba un taparrabos de piel de oveja de 50 por 33 centímetros
Como ven, llevaba varias capas, con ese frío tenía que ir forrado por todos los sitios. Llevaba un cinturón de unos 4 o 5 centímetros de anchura y en ese cinturón llevaba una especie de faltriquera y dentro de esa faltriquera se encontraron un conjunto de objetos que podemos interpretar como una especie de kit para hacer fuego. Llevaba un raspador y un perforador y una laminita de sílex, un punzón de hueso y una especie de masa negra que se identificó evidentemente con un hongo yesquero para hacer fuego. Y, de hecho, al examinarlo bajo microscopio o lupa binocular, se encontraron pequeños cristalitos de pirita, que es la manera en la que esta gente hacía fuego rápidamente en contextos así. Estas son unas imágenes de las piezas líticas, estas una vez fotografiadas y dibujadas. También llevaba puesto este individuo un abrigo de piel de cabra y oveja con diseños de bandas verticales, unas claras y otras oscuras. Es una prenda, según nos explicaron muy detalladamente los investigadores del Museo Arqueológico del Alto Adige, es una prenda que no está al alcance de cualquiera, era una prenda de calidad, de gran calidad. No era un elemento improvisado y mal hecho, sino que era una prenda de alta calidad. Eso no quiere decir que no fuera intensamente utilizada y que tuviera multitud de reparaciones y de cosidos, como ven en la imagen, ¿no? Además, también llevaba, ven que se lo pongo entre interrogaciones, una capa de hierbas alpinas entrelazadas. Así es como se interpretó inicialmente. Y ya ven que en los primeros montajes del museo se colocó así, como si fuera una capa, e incluso en las primeras representaciones que se hicieron de este individuo se colocó como una especie de capa. Se le veían incluso referencias o paralelos en prendas similares de los pastores de alta montaña, de la zona tirolesa. En fin, se encontraba que eso podía ser así, lógicamente, ¿no? Sin embargo, hoy en día, en investigaciones mucho más detalladas, se ha descubierto que probablemente no fuera una capa, porque la anchura que tiene está muy mal preservada, todo hay que decirlo, pero lo que se ha preservado parece que no tiene suficiente anchura para cubrir los hombros de este individuo. Entonces, probablemente, y así se ha interpretado, es una especie como de pequeña tienda portátil que iría enrollada, como ven ustedes ahí en la parte inferior del dibujo, iría enrollada y la llevaría colocada, como la típica esterilla que se llevan en la mochila hoy en día la gente que va a la montaña, y en el caso de alguna precipitación de nieve o de lluvia intensa, le podría permitir parapetarse temporalmente debajo, agachado y cubriéndose con ello, ¿no? Este es el gorro que vieron anteriormente, pero ya restaurado, hecho con varios fragmentos de piel de oso, recosidos y zurcidos, y es el gorro que llevaba este individuo, que también funciona perfectamente para proteger del frío. En las diversas campañas de excavación que se realizaron en el lugar, porque ahora lo que vamos a ver son algunas investigaciones que se hicieron sobre el lugar del hallazgo, se descubrieron materiales no solo pertenecientes a este individuo, sino también más modernos y más antiguos. Esto es un dato muy interesante, realmente muy interesante, y que se ha descubierto hace no demasiado. Y esto lo que nos indica es que, en contra de lo que pueda parecer, cuando hemos visto el lugar donde apareció este cuerpo, podemos pensar que es un lugar muy remoto, aislado, donde este individuo apareció ahí, en fin, ¿qué haría allí en ese sitio tan raro? Bueno, pues parece ser que no era un sitio tan raro, era un lugar de paso frecuente de poblaciones muy anteriores y posteriores. Por supuesto, se han hecho estudios geológicos, como este de Pilo y otros del año 2023, que nos han ayudado a conocer los movimientos del glaciar y cómo afectaron a la momia, y hemos descubierto algo muy interesante, que es, como ven ustedes ahí, que el cuerpo afloró en varias ocasiones a lo largo de la historia. Esto es una cosa muy curiosa, y dirán ustedes, ¿y cómo saben eso? Pues saben porque se han recuperado en las capas más profundas donde apareció el cuerpo restos de polen que se han datado, y al datarlos se han visto que eran mucho más modernos que Otzi, y además pertenecientes a diferentes periodos que se corresponden con periodos cálidos en los que nuevamente se derritió el hielo que atrapaba este cuerpo y lo hizo aflorar en distintas ocasiones, de tal manera que el cuerpo estuvo descubierto y cubierto en varias ocasiones a lo largo de la historia. Esto es un hecho que en sí mismo nos da bastantes esperanzas de que en un futuro se puedan encontrar otros hallazgos como estos, porque no es algo tan sumamente especial en las condiciones de conservación. Esto se lo he colocado para que vean, en el círculo negro es donde apareció Otzi, y en la zona donde está el cuadrado negro apareció un mango de un hacha, un mango de madera de un hacha prehistórica, que inicialmente, cuando se descubrió, todo el mundo pensó que tendría algo que ver con lo que le pasó a Otzi o demás, pero cuando lo dataron se descubrió que era 500 años posterior.
Y no solo eso, sino que, como les pongo ahí, se han encontrado en todo el lugar, en las investigaciones hechas en toda esta zona, se han encontrado materiales mucho más antiguos del Mesolítico, miles de años anteriores a Otzi. Es decir, que era una zona efectivamente muy transitada en la prehistoria. Bien, después de todo esto que hemos explicado y después de numerosos estudios, vamos un poco al meollo del asunto, que es un poco el título de la conferencia que les llamaría la atención a muchos de ustedes seguramente, ¿no? ¿Cómo murió este individuo? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía allí en ese lugar tan remoto? Bueno, pues sorprendentemente, 10 años después del descubrimiento, cuando le estaban haciendo un estudio detallado radiológico y de tomografías y demás para tomar una serie de muestras, descubrieron que tenía nada menos que una punta de flecha alojada en el hombro izquierdo. Sorprendentemente había pasado desapercibido a toda esa cantidad de estudios que ya habían hecho del cuerpo, ¿no? Es decir, que esto demostraba que Otzi había sido asesinado por la espalda. No había muerto allí, como se especuló inicialmente, que le había pillado una tormenta, que se había deshidratado, que se había mareado, que no sé cuántos, que había... No, realmente fue asesinado. Esto, evidentemente, habría un montón de posibilidades. Esto es otra imagen de un escaneo donde pueden apreciar perfectamente del libro de Rohrer, al que me referiré rápidamente ahora al final de la charla, y se ve perfectamente alojada esta pieza en el hombro izquierdo. La flecha entró por el hombro izquierdo, por la espalda, y laceró, entre otras, la arteria subclavia izquierda, que es una de las arterias torácicas más importantes. Ello provocó un sangrado muy abundante y fatal. Le provocó un shock que además le provocaría una parada cardíaca y la muerte, teniendo en cuenta además el contexto en el que se hallaba, de frío extremo, del lugar enormemente desfavorable, ¿no? De hecho, en las tomografías que se han hecho se aprecian restos del hematoma torácico y ese que ven ahí es el agujero de entrada de la punta de flecha. Pero no solo eso, sino que sabemos que tenía una herida defensiva, Otzi tenía una herida defensiva en la mano derecha, una herida defensiva muy profunda, no fue un cortecito, fue un corte o un golpe hecho con un cuchillo o con un hacha, un golpe tan importante que llegó a afectar el hueso. Fíjense que se aprecia en la radiografía perfectamente, que llegó a hacer saltar parte del hueso. Y ese corte le recorría toda la mano derecha. Por una serie de detalles forenses que no les puedo explicar ahora, sabemos, por el estudio forense detallado que se ha hecho de las células que estaban acumuladas en la herida y demás, y el tiempo que tardan en acumularse ese tipo de células, que esta herida se produjo entre 4 y 2 días antes de la muerte de este individuo. O sea que, como ven, la cosa se va complicando, ¿no? Además, un estudio de Meissner y otros autores en el año 2013 reveló que había sufrido un traumatismo craneal con una hemorragia interna importante, coincidiendo con el momento de la muerte. No está claro si recibió algún golpe o si fue el propio golpe de la caída una vez que fue abatido con la flecha. Bien, los análisis químicos que se realizaron a sus huesos, a los dientes, al contenido de sus intestinos, revelaron que murió a finales de la primavera. No se encontraba allí, desde luego, de forma azarosa, sino que estaba muy familiarizado con aquella región, entre otras cosas porque nadie puede acercarse a esa zona si no la conoce. Sin embargo, el código genético nos revela o nos indica que este individuo tenía ancestros comunes con poblaciones mucho más al sur, con poblaciones de la zona del mar Tirreno. Y, de hecho, los propios análisis de isótopos de plomo del hacha de cobre nos indican que el mineral utilizado para hacer ese hacha procede de la zona del sur de la Toscana. O sea que, como ven, todo apuntaba en principio hacia latitudes más al sur, ¿no? Pero realmente murió a finales de primavera y verano, que es lo que parece que nos dice el polen recuperado en el interior de este cuerpo. Bueno, pues según el forense Oliver Peschel, que todo esto lo recoge en el libro este que hablaré dentro de un momento rápidamente, el último libro que se ha publicado sobre la investigación de Otzi, según el forense, el cuerpo debió ser cubierto inmediatamente a morir por una gruesa capa de nieve, porque no se detectan en él restos de picaduras de insectos o de moscas que se hubieran acercado a ese cuerpo, evidentemente, en caso de haber estado expuesto en un momento cálido, ¿no? Por otra parte, el cerebro se ha conservado perfectamente. El cerebro está, ven ustedes ahí la imagen del escáner, el cerebro se conserva perfectamente en el interior. Es una cosa impresionante realmente. Y realmente, si hubiera habido un ambiente cálido, el cerebro se hubiera licuado y lo que habríamos encontrado, según el forense, es un cerco en la parte posterior de la cabeza del resto del cerebro licuado que hubiera desaparecido, ¿no? Lo que él dice es que lo que sabemos es que el frío del lugar provocó que el cadáver se secara por congelación.
Por otro lado, la capa de adipocira que tenía era muy delgada. Adipocira es una grasa que surge en los cadáveres, que se descomponen en un medio sin oxígeno, un medio más bien húmedo, el propio de un deshielo, por ejemplo, el propio de la primavera y el verano, ¿no? Entonces, lo que dice este forense es que el cuerpo estuvo durante varios siglos totalmente congelado y cubierto por hielo. Luego sabemos que en épocas posteriores, como hemos visto anteriormente, sufrió varias veces descongelaciones, digamos, o afloró varias veces en fluctuaciones climáticas cálidas al exterior, digamos, ¿no? El análisis del contenido del estómago y del intestino reveló aspectos muy interesantes. Sabemos cuál fue su última comida, la tienen ahí. Comió grasa y carne disecada de cabra y ciervo, algún tipo como de cecina, de ciervo y de cabra que llevaba probablemente en su faltriquera o en sus pertenencias, y también restos de cereales, de trigo. Pero también se encontraron, curiosamente, restos de helechos que son tóxicos. Entonces no saben muy bien explicar qué pintan ahí los helechos. Se especula con dos posibilidades. Una, o era otro tipo de medicina que tomaba también para el tema de los parásitos, o bien, probablemente mejor que eso, era el envoltorio en el que llevaba la carne y simplemente pues, accidentalmente ingirió alguno de esos fragmentos, ¿no? Bien, pero lo más importante del contenido de su estómago y de sus intestinos es que nos ofrece una imagen muy detallada de los últimos días de la vida de este individuo. En concreto, los restos de polen, como les he colocado allí, les he puesto ahí detalladamente para que lo puedan seguir, los restos de polen recuperados en todo el tracto digestivo nos informan de sus últimas 33 horas y cómo en esas 33 horas fue este individuo cruzando diferentes áreas de la región de los montes de Otztal, como les he comentado anteriormente, la zona donde se descubrió. Sabemos que primero subió a unos 2.500 metros de altitud, luego bajó hasta zonas boscosas de 1.200 metros o menos y finalmente tuvo la ascensión a la zona de las nieves perpetuas de los más de 3.000 metros de altitud, donde murió. Bien, los investigadores han interpretado este periplo un poco extraño como un retorno inicial desde zonas de alta montaña donde él se encontraba. ¿Qué hacía allí? Pues posiblemente estaba en un contexto de pastoreo, no lo sabemos, en los pastos de alta montaña, ¿no? Regresa a su aldea. ¿Por qué regresa a su aldea? Pues probablemente en relación con ese conflicto que tuvo allí, violento, por algún tipo de problema que había, tiene el conflicto violento allí, que es el que le produce la herida en la mano derecha, esa herida defensiva, insisto, y entonces él huye precipitadamente, se coge las pertenencias fundamentales para no morir congelado en su última etapa en la zona de alta montaña y se dirige a esas zonas elevadas que él conocía muy bien. Pero fíjense ustedes el periplo que hace este individuo y el último repecho de allí, que es el que vemos aquí, el último repecho, vean ustedes la línea de puntos amarillos. Ese último repecho indudablemente debió ser criminal para él, encima si iba huyendo, que es lo que parece ser que es así, llegaría exhausto al barranco de Tisenhof, que es donde fue asesinado, donde apareció su cuerpo y fue asesinado. Bien, el final de la charla, los últimos minutos, quiero invertirlos en resumir muy rápidamente algunas de las conclusiones fundamentales del último trabajo que se ha publicado sobre este interesantísimo hallazgo, que es este libro de Joseph Rohrer. Joseph Rohrer es un periodista de la zona que se le ocurrió la idea genial de... Este libro está en alemán todavía, no ha sido publicado todavía en español, pero seguro que se publicará en breve, se traducirá en breve. Es un periodista de la zona que se le ocurre reunir en una idílica cabaña alpina, ahí los tienen a estos tres investigadores. A la derecha ven a Alexander Horn, que es un policía especialista en crímenes de la Jefatura de Policía de Múnich, es el perfilador más célebre de crímenes de Alemania. Oliver Peschel, que es el investigador que ven ustedes al fondo, que es el forense subdirector del Instituto de Medicina Legal de Múnich, con una gran experiencia en investigación de crímenes de guerra y también en la investigación del propio cuerpo de Ötzi, y Andreas Putzer, que es arqueólogo alpino, probablemente trabaja en el Museo Arqueológico del Alto Adigio de Bolzano y probablemente uno de los mejores conocedores de Ötzi y su contexto. Y fue la persona que yo tuve el privilegio de tener o de entrevistarme con él y de que me enseñara todos los materiales del hallazgo y en el museo, ¿no? Digamos que es este investigador que ven ustedes a la izquierda.
Bien, en resumen, les voy a resumir muy brevemente cuáles son qué aspectos han destacado ellos o qué elementos consideran ellos que pueden ayudarnos a aclarar qué le pasó a ese individuo allí hace más de 5.000 años, ¿no? Bien, empezando por la víctima, ellos dicen, bueno, se trata de un varón, como hemos visto, de 45 años, unos 60 metros de estatura, con un desarrollo muy importante de la musculatura de las piernas, normal en cualquier persona que viva en una zona de alta montaña, eso no es ninguna sorpresa, pero no así de la musculatura de las manos y de los brazos. Se ve que no trabajó mucho a lo largo de su vida con las manos y con los brazos, y eso ya es una cosa mucho más excepcional en la prehistoria. Entonces, si unimos el hecho de que tenía un abrigo, una prenda muy lujosa, que tenía un hacha de cobre que no todo el mundo podía tener, y además tiene esa ausencia de marcadores de trabajo intenso en las manos y en los brazos, todo ello nos perfila, según ellos, una persona probablemente de alto estatus social. ¿Pero qué hacía allí? ¿Era un pastor, era un cazador, era un chamán? Esas son diferentes posibilidades que ellos lanzan en una tormenta de ideas, un comerciante, un personaje dirigente de su grupo. Bien, los análisis de isótopos de estroncio que se han hecho a este individuo apuntan a que tuvo su nacimiento y los primeros momentos de su vida en el entorno regional, digamos, de la zona. No procedía de zonas muy alejadas. El contenido de estroncio de sus dientes, que es el que determina dónde nace una persona y pasa los primeros años de su vida, su infancia, pasó en el Valle Medio Isarco, o Eisacktal en alemán, en las montañas bajas al suroeste del actual Bresanone, o Brixen en alemán. Lo ven en el círculo rojo, ven ahí el lugar de nacimiento de Otzi, digamos. Y en la flecha azul indica el punto donde murió, el punto donde se descubrió su cuerpo. Como ven, no está tampoco muy alejado. Sin embargo, el contenido de estroncio de sus huesos, que se determina en los últimos 10 años de su vida, apareció en una zona más al oeste, en la zona del Val Venosta o Vinschgau en alemán. Pero ven que tampoco es muy alejado, es una zona del entorno regional todo ello. Por otra parte, hay un estudio al que ya me referí muy brevemente anteriormente, un estudio de Wierer y otros autores del año 2018 sobre los objetos líticos que llevaba este individuo. Y una cosa muy interesante que nos dice ese estudio es que llevaba mucho tiempo sin poder acceder a buenas fuentes de materia prima, buenas fuentes de sílex. Es decir, esto fue una dificultad que tuvo él añadida en sus últimos días de vida. Por eso tuvo que reparar como pudo su instrumental, por eso llevaba ese puñal que tenía la punta rota, tenía reparaciones en varios puntos, por eso solamente llevaba 2 puntas de flecha operativas, que a su vez también habían sufrido diversas reparaciones, etc. Cuando se estudia el análisis de procedencia de ese sílex, de dónde procede ese sílex, parece ser que todo ese sílex procedía del dominio geológico suralpino, que es esta zona que ven ustedes en la zona morada, vamos. La mayoría de los objetos que ven ahí usaron siles de la meseta de Trento, pero el puñal o cuchillo usó siles de otra zona, una zona situada entre el oeste de la meseta de Trento y el este de la cuenca lombarda, es decir, en la zona de los lagos, entre los lagos de Garda e Iseo, pero es una zona también próxima, tampoco muy alejada. Según este trabajo de Wierer y otros autores del año 2018, recopilando los datos de polen y los datos de la industria lítica, parece que Otzi ya había conseguido todos los objetos de sílex que llevaba antes de sufrir los 2 ataques, el primer ataque del que salió vivo pero herido y el ataque final en el que murió. No sabemos cuándo se rompieron las 2 puntas que luego él reparó, ni cuándo reafiló el raspador y el perforador, pero seguro que fue antes de sufrir el ataque y el corte en la mano derecha, porque ese ataque y ese corte en la mano derecha le habría inhabilitado para cualquier trabajo manual de talla lítica y, por supuesto, incluso para tallar el propio arco y las propias flechas, aunque estuvieran incompletas. Sin embargo, sabemos que aunque él descendió, primero, desde esa altura de 2.500 metros, descendió a una zona de 1.200 metros, no pudo obtener sílex nuevo en esa zona, tampoco. Es decir, que en ese descenso siguió en una situación crítica, digamos. Cuando él volvió a ascender en el último ascenso fatal en el que perdió la vida, sabemos que, y donde lo asesinaron, no contaba con nuevas fuentes de aprovisionamiento de sílex. Llevaba ese instrumental, digamos, defectuoso y reparado, ¿no? El sílex que llevaba era de diferentes procedencias, pero todas del entorno. Por eso la hipótesis de que era un comerciante, estos autores la descartan. También descartan la hipótesis de que pudiera ser un cazador. Primero, que hacía un cazador con un arco sin terminar y herido en la mano.
se podía especular, bueno, era un grupo de cazadores, iban varios y hubo un accidente de caza, le dispararon sin querer y no fue un crimen intencionado, sino que le dispararon sin querer. Tampoco se sostiene esa hipótesis porque, en primer lugar, si hubiera estado herido y con el arco incompleto, lo lógico es que hubiera bajado él, se hubiera marchado y hubiera dejado a sus compañeros allí. Él solo tampoco podía ir a cazar allí cabras alpinas. Las cabras alpinas son unos bichos enormes que pesan un montón y que una sola persona tampoco puede cargar con ellas, ¿no? En fin, todo esto nos indica que realmente eso no fue un accidente de caza, ¿no? Que es una de las hipótesis que planteaban. Pero ¿de qué huía Otzi o por qué huía? Bien, volvemos otra vez a la agresión esta, a la herida que tiene en la mano, la herida defensiva. Ahí ven en ese gráfico del libro de Rohrer las diferentes posibilidades en las que se pudo producir ese ataque y esa parada de esa defensa con la mano derecha que le produjo esa herida, ¿no? Parece, en definitiva, que en este ataque salió victorioso este individuo, porque pudo huir, no murió, evidentemente, en ese ataque. Se hirió, se fue herido, pero salió victorioso, pudo huir. Ellos especulan con la posibilidad de que hubiera podido emplear la otra mano y emplear el hacha que llevaba, que era un arma muy poderosa, el hacha de cobre, y que eso le permitiera o bien herir o matar a otra persona y, por tanto, salir victorioso y huir del lugar. Bien, hubo unos investigadores australianos en el año 94 que creyeron identificar restos de sangre humana en el hacha de cobre, que esto encajaría perfectamente con esta hipótesis, pero estudios posteriores no han sido concluyentes en la identificación de sangre en el hacha. Bien, en definitiva, por el contenido de polen del tracto digestivo sabemos que 33 horas antes de su muerte se encontraba en alta montaña, 2.500 metros. 4 o 7 horas antes de su muerte había bajado a 1.200 metros o menos. ¿Por qué? Según la teoría del desastre de Spindler, que fue, recuerden, el primer investigador que trabajó en este hallazgo, y antes de descubrirse la punta de sílex, él estableció una teoría que llamó la teoría del desastre. Él dijo que probablemente atacaron su poblado y él volvió, se enfrentó a los atacantes y resultaría herido en ese ataque. ¿Pero por qué huyó? Y si huyó, ¿cómo fue perseguido hasta ese ámbito de alta montaña donde finalmente le asesinaron por la espalda? Y desde luego, ¿por qué huyó hacia el Tissenhoch y no a otros caminos mucho más fáciles? Porque de hecho podía haber huido, por ejemplo, hacia la zona del Val Venosta, que hemos quedado por los isótopos de estroncio, que era la zona donde se supone que había vivido los últimos años y debía estar su poblado o su gente, a no ser que el problema lo tuviera con su propia gente, claro está. ¿Por qué huyó hacia el Tissenhoch? Por ese camino tan difícil. Había otros caminos mucho más sencillos. ¿Por qué huyó por ahí? ¿Acaso no conocía la zona? Sabemos que conocía la zona, claro que la conocía muy bien. La ascensión actualmente a un guía de montaña le lleva entre 16 y 18 horas, pero Otzi seguramente era muy ágil y con la prisa que llevaba y persiguiéndole lo haría en mucho menos tiempo. Sabemos por el contenido de su estómago que comió un par de veces en ese trayecto. De hecho, la última comida en su estómago sería parte de ello. Recogió sus pertenencias atropelladamente, pero también llevando lo básico necesario, incluido ese arco y esas flechas inacabadas, y partió a la carrera a ese trayecto. Pero ¿cómo sabía su asesino o sus asesinos que iba a ir por ahí? ¿Es que acaso lo seguían a una distancia visible? Y si lo seguían a una distancia visible, ¿cómo es posible que no le matasen en otro lugar más fácil? Le podían haber matado en el bosque más abajo, en un lugar más boscoso donde fuera mucho más fácil, perpetrar el crimen, ¿no? Por el contenido del estómago sabemos que comió muy poco antes de ser asesinado, como máximo hora y media, porque todavía estaba la comida ahí. ¿Qué conclusiones sacan los investigadores? Que realmente este hombre paró a comer y descansar en el lugar donde le mataron. Entonces, si paró a comer y descansar, es que pensó que nadie le estaba siguiendo. Porque si estaba huyendo, evidentemente, si te estás oyendo y piensas que te van a matar, no te paras a comer en ningún sitio. O comes o corriendo o no comes. O sea que probablemente, según el perfil del criminólogo Horn, dice que él cree que probablemente él pensaba que el asunto había quedado zanjado con el enfrentamiento violento ese que tuvo días antes, pero evidentemente no era así. Entonces ya lo último que les voy a contar es esto, porque ya me he extendido un poco más allá de la cuenta, pero lo último que voy a contarles es cómo piensan estos criminólogos y estos especialistas que se produjo el escenario del crimen, el crimen en sí. Bueno, pues ellos fueron al lugar, evidentemente, fueron allí y la distancia del disparo se ha estimado en 30 metros. Por una serie de datos técnicos se ha estimado que se le disparó desde una distancia de 30 metros. Entonces,
calculando dónde apareció el cuerpo y desde dónde se pudo efectuar el disparo, ellos trazan este itinerario del asesino o los asesinos que habrían seguido por el lado norte de esta depresión, parapetados por estas rocas para que Otzi, digamos, no pudiera verles, y entonces se dirigieron dando un rodeo hasta que le rodearon por la espalda y en esta posición, exactamente en esta posición, ellos calculan, parapetados detrás de esta roca, este es donde apareció el cuerpo de Otzi, donde probablemente se produjo el crimen, digamos, el disparo, ¿no? Entonces, esto marca más o menos la distancia a la que le dispararon la flecha. Esta distancia de 30 metros, según estos autores, es la distancia justa para atacar sin ser visto y sin ser alcanzado. Si se hubieran aproximado más a él, pues él, si hubiera fallado el disparo, podía haberse revuelto hacia ellos con el hacha y además había demostrado ya en la pelea anterior que, bueno, pues no peleaba mal, ¿no? Porque había salido vivo. Entonces, probablemente le tenían miedo al cuerpo a cuerpo y por eso le atacaron de esa manera, un poco tan cobarde, digamos, ¿no? Por la espalda y con un flechazo, porque según el criminólogo tenía que haber una buena razón para que le dispararan por la espalda, porque dice que no, y desde esa distancia de 30 metros, porque según el criminólogo los criminales suelen cometer los crímenes desde muy poca distancia de la víctima, porque es la manera de asegurarse de que no van a fallar, evidentemente, ¿no? Una cosa que se discutió en un primer momento es porque él llevaba el cuchillo, ¿recuerdan el cuchillo o el puñal de Siles que llevaba? Ese lo llevaba con él, estaba debajo del cuerpo, se encontró debajo del cuerpo, es decir, que eso no estaba a una distancia, digamos, que él no pudiera reaccionar. Cosa diferente al resto de los objetos. No sé si me lo he saltado, eso creo que me lo he saltado antes en una de las diapositivas. Aquí, esta sí. Es decir, sabemos que no muere en el acto. Este individuo tarda unos 20 minutos en desangrarse, calculan los forenses. Entonces, cabe preguntarse, ¿y por qué este individuo en esos 20 minutos que tardó no intentó ir a buscar su hacha? Pues porque el hacha estaba a 4 metros de distancia. ¿Recuerdan cuando vimos esta imagen al principio de la charla? Estaba a 4 metros de distancia y con esa herida probablemente él intentó arrastrarse, pero no llegó a poder coger el hacha. Entonces, sí que sabemos que tenía el cuchillo consigo. ¿Por qué no se defendió con el cuchillo? ¿Por qué no intentó hacer, pues por lo mismo, digamos, que estaría completamente exhausto con la herida, desangrándose, con el frío, etcétera? Surgió una teoría al principio y es que hubo en esas circunstancias tan confusas, el de descubrimiento que les comentaba en los primeros días, hubo alguien que dijo que el puñal se había aparecido en su mano, cogido en la mano. Y si pueden ver, la mano tiene esa postura que parece que está sujetando el puñal realmente, pero no se pudo comprobar que eso fue así. Y luego el forense nos ha indicado que esa postura de la mano es característica de unas contracciones musculares que se producen en el momento de la muerte y más en un contexto tan frío como ese, ¿no? Parece que el asesino, como un auténtico cazador, probablemente era un experto cazador, esperó pacientemente a que se desangrara Otzi, muriese. Entonces se acercó sigilosamente y recuperó su flecha. Y esa es la razón por la cual giró el cadáver, que estaría, esta teoría que tienen ellos, giró el cadáver que estaría boca arriba, con el brazo izquierdo extendido boca arriba, lo giraría para recuperar su flecha. Tiró de la flecha, pero se quedó dentro, evidentemente, la punta de Siles, que es la que se ha recuperado, pero se quedó con la flecha, probablemente para no dejar rastro de quién había sido o de quién podía haber sido el autor del crimen, ¿no? Y eso explicaría esa postura tan rara que ven ustedes, que es la postura característica de Otzi, con el brazo izquierdo cruzado por debajo de la barbilla, ¿no? No robaron sus pertenencias, no le robaron ni siquiera la valiosa hacha de cobre. Quizá eso les habría delatado también, si lo hubieran robado. Tampoco hubo violencia extrema ni ensañamiento. No le remataron, no intentaron asegurarse de que estaba muerto. Fue un crimen frío. ¿Quién fue el asesino o los asesinos? Esta es la última pantalla ya. ¿Quién fue el asesino o los asesinos? Bueno, pues por las características de la flecha parece que era una persona que venía del sur, de la zona del sur, de la región esa del Subtirol, de la zona suralpina. Probablemente se trataba, según estos autores, de un varón solo, porque si hubiera ido un grupo completo, Otzi los hubiera descubierto, porque esta gente estaba muy acostumbrada a andar por esos sitios y a seguir las pistas. Era un magnífico conocedor de la zona, del entorno, y era un experto arquero y cazador, porque le disparó un solo tiro y acertó y le asesinó con un solo tiro. Y indudablemente todo esto, según los criminólogos, delata una especie o una motivación claramente personal.
Se trató de una persecución cuidadosa, sigilosa y de un crimen, una caza final y un crimen frío y sigiloso y técnico, por así decirlo, ¿no? Bien, el personaje que ven ustedes ahí es el asesino en la película de Félix Randau. Algo así es quien debió asesinar a Otzi. En definitiva, como han podido comprobar a lo largo de esta charla, hay multitud de interrogantes todavía, multitud de preguntas que nos seguiremos haciendo los arqueólogos en los próximos años, pero también han podido comprobar lo apasionante que es este hallazgo y la cantidad de información que nos ha dado. Muchas gracias por su atención.